era ciudadano en Atenas en aquella época. Al contrario, solo alrededor del 10% de la población era ciudadana. Esto significa que este debate libre, este estímulo al pensamiento crítico, solo pertenecía a una cierta élite de la época, pero aún así fue suficiente para provocar una verdadera explosión de sistemas racionales de pensamiento. No es de extrañar que en el siglo IV a.C., una de estas escuelas filosóficas adquirió gran relevancia en aquella época. La escuela de la que hablo fue fundada por un tipo llamado Zenón de Sitio, que nació en el año 344 a.C. y murió hacia el 262 a.C. En uno de sus viajes por mar, Zenón, que era comerciante, transportaba un valioso cargamento, un pigmento púrpura extraído de los caracoles marinos. En una tormenta el barco de Zenón se hundió con todas sus riquezas, pero él escapó sin ver cómo se hundían sus bienes. Se cuenta que tras perderlo todo, Zenón fue a Atenas y pidió consejo al oráculo de Delfos, donde una sacerdotisa le dijo que no tomara el color de los moluscos muertos, sino el de los hombres muertos. En Atenas, intentando comprender el significado de todo lo que había sucedido, acude a una librería y comienza a leer sobre Sócrates en uno de los libros. Entonces, Zenón capta el mensaje y decide seguir a un hombre así, a un filósofo. Preguntando al librero dónde podía encontrar a un filósofo, Zenón acabó siguiendo a Crates de Tebas, un filósofo cínico. Al cabo de 2 décadas, Zenón fundó su propia escuela, la Escuela de Filosofía Estoica. Zenón daba sus famosas conferencias bajo las arcadas cubiertas de pinturas de Atenas. Estas arcadas eran como balcones de entrada cubiertos, es decir, eran pórticos. Entiéndase que pórtico en griego se designa con la palabra istoa, y así se creó la palabra estoicismo. Las clases de Zenón eran gratuitas y abiertas al público, y con esto te das cuenta exactamente de lo que he dicho antes, del evidente fomento del libre debate y del libre pensamiento que existía en la antigua Grecia. Imagina que hoy pudieras ir a un lugar como una plaza y asistir a clases con los grandes pensadores de hoy. En cierto modo, esto era posible en la antigua Grecia, y Zenón tenía exactamente esta intención, que es precisamente la razón por la que sus ideas se hicieron tan famosas, y el pensamiento estoico progresó a través de sus discípulos. El primer discípulo de Zenón fue Cleanto de Asos, un hombre de origen humilde, un obrero que se ganaba la vida con el trabajo manual y su propio sudor. Nació hacia el 331 a.C. y murió en el 230 a.C. Este hombre vivió casi 100 años en una época en la que no existía el asiento del baño, el papel higiénico ni los antibióticos. Los griegos tienen realmente mucho que enseñarnos, incluido lo que significa llevar una vida sana. Después de Cleanto tuvimos a Crisipo de Solis, que vivió entre el 280 y el 208 a.C. Se cree que fue un gran sistematizador de las ideas estoicas, lo que permitió que los futuros discípulos captaran y adoptaran las ideas del estoicismo. En resumen, estos 3 hombres, Zenón, Cleanto y Crisipo, son los grandes nombres de lo que se conoce como estoicismo antiguo. Desgraciadamente, la mayoría de las obras de este primer periodo del estoicismo no han llegado hasta nosotros. Tras este primer periodo, el estoicismo tuvo un segundo periodo de resurgimiento en la antigua Grecia hacia el siglo II a.C. Y luego hubo un tercer periodo de gloria del estoicismo en Roma, en los primeros siglos después de Cristo, y por suerte para nosotros, las obras de este último periodo del estoicismo han llegado hasta nosotros y son muy conocidas y estudiadas. Por orden cronológico, los 4 principales filósofos del estoicismo tardío fueron empezando por Séneca, que nació en el año 4 a.C. y murió en el año 64 a.C.
Séneca era un preceptor, es decir, era el educador, y también el ministro del emperador romano Nerón, un hombre que, según los registros históricos de la época, era un tirano, un hombre extremadamente cruel que era capaz de ordenar el asesinato de su propia madre, por ejemplo. Pero la crueldad de Nerón no acabó ahí, y Séneca fue condenado a quitarse la vida porque había sido acusado de conspirar contra la vida de Nerón, aunque hay pruebas de que Séneca era inocente. Después de Séneca, otro nombre importante en el estoicismo fue Musonius Rufus, que nació en el año 25 a.C. y murió en el año 80 a.C. Fue un maestro perseguido incluso por el propio Nerón. En tercer lugar, quizá el filósofo estoico más citado, fue un esclavo liberado que nació en Grecia, pero vivió parte de su vida en Roma. Nació en el año 50 y murió en el año 130 después de Cristo. Su nombre era Epicteto. Ya hemos hablado de él aquí en el canal. Las enseñanzas de Epicteto son en realidad transcripciones hechas por sus alumnos, especialmente su discípulo Arrian, y dos libros de Epicteto son particularmente importantes. Uno de ellos se llama el Manual, también conocido como el Manual de Epicteto, y el otro se llama Discursos. Finalmente, el último gran pensador estoico fue el emperador Marco Aurelio, que nació en el año 121 después de Cristo y murió en 180 después de Cristo. Marco Aurelio fue considerado un gran líder y uno de los mejores emperadores que gobernaron Roma. Así que ese es el contexto histórico del estoicismo y sus personajes principales. Es importante explicar que la filosofía es una forma de vida que busca salvarnos de la angustia primordial, la angustia derivada de todo aquello que es incontrolable e irreversible. A esas cosas incontrolables e irreversibles les hemos dado un nombre: muerte. Por lo tanto, la muerte aquí no es solo el final de la vida, aunque por supuesto el final de la vida es incontrolable e irreversible, sino que la muerte aquí es todo lo que es incontrolable e irreversible, y esto incluirá especialmente el pasado, que ya se ha ido y no volverá, y que por lo tanto está muerto, y un futuro que aún no existe y que cuando lo haga probablemente no será como lo imaginamos o nos gustaría que fuera, y que por lo tanto también está muerto por definición. Es de este miedo a la muerte, de esta angustia de que hay cosas que escapan a nuestro control, muchas cosas que no controlamos y que son irreversibles, de lo que pretende salvarnos la filosofía. Como vimos en un vídeo anterior, el camino para esta salvación en la filosofía es el uso de la racionalidad, el buen uso de nuestras facultades intelectuales. La filosofía, pues, es una forma de vida, una forma de vivir racionalmente para poder salvarnos de las ansiedades y miedos primordiales derivados de todo aquello que es irreversible e incontrolable. Todo sistema filosófico puede dividirse en tres grandes dimensiones y el estoicismo no es diferente. La primera dimensión de la filosofía es la teoría, palabra que procede del griego y significa contemplar lo divino. Debemos recordar que lo divino aquí no es algo metafísico, espiritual o religioso. Divino no es el Dios trascendental al que estamos acostumbrados en nuestra cultura. Lo divino es en realidad el universo, la maravillosa complejidad del mundo, la maravillosa complejidad de este escenario en el que vivimos. Contemplar lo divino en teoría significa investigar y comprender racionalmente este escenario. Significa reflexionar racionalmente para comprender el mundo y el universo que nos rodea. Al fin y al cabo, es imposible que un filósofo imagine la salvación de las ansiedades y los miedos primordiales si no sabe racionalmente cómo funciona el mundo en el que vive. El estoicismo estuvo muy influido por el pensamiento de Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 a.C. Para Aristóteles, el universo era como un gran organismo vivo en el que todo lo que existe tiene una finalidad.
más o menos como un gran reloj en el que cada pieza tiene una finalidad para su funcionamiento general, o como el funcionamiento de un cuerpo en el que cada órgano, cada célula y cada molécula tienen una finalidad para que el cuerpo siga funcionando, vivo y sano. Por supuesto, Aristóteles no concluye todo esto de la noche a la mañana. Lo concluye a través de algunas de las reflexiones más complejas y fantásticas de la historia del pensamiento racional humano. Pero su conclusión es que el universo está ordenado y es perfecto, que todo lo que existe tiene una finalidad en este gran orden. En lugar de utilizar la palabra universo, utiliza la palabra cosmos,